Nunca imaginé que entregarme virgen a un millonario desataría un pánico inesperado. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba ahí, en su opulento penthouse, con vista a la ciudad. Las luces brillaban como estrellas, pero yo solo podía pensar en cómo me sentía, atrapada entre el deseo y el miedo. La oferta había sido tentadora y al mismo tiempo aterradora. Ser virgen a los 25, un estigma en la vida moderna, una carga y una especie de orgullo. Pero él era diferente. Él era todo lo que había soñado. La primera vez que lo vi, su mirada intensa me quitó el aliento. Era como si tuviera un secreto oscuro oculto tras ese encantador y carismático exterior. Cada vez que sonreía, el mundo se detenía por un instante. Brillaba con riqueza, pero me sentía atraída por su vulnerabilidad que apenas lograba ocultar. La noche había comenzado con risas y copas de vino. Las burbujas me hacían girar la cabeza. Mi corazón latía rápido, no solo por la emoción, sino también por la incomodidad de ser tan consciente de mi propia inexperiencia. La idea de entregarme a él significaba un paso hacia lo desconocido. Pero lo que no sabía era que también desencadenaría un efecto dominó de caos a mi alrededor. Cuando finalmente nos encontramos en su habitación, el aire se estaba volviendo pesado. Había una expectativa, un electrizante zumbido. Me sentía como si estuviera a punto de subir a una montaña rusa. Cada toque, cada roce, me llenaba de anticipación y terror. Pero lo que ocurrió después fue un giro inesperado. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, una serie de golpes resonaron en la puerta, seguido por voces gritando mi nombre. De repente, las luces se apagaron. El silencio se volvió ensordecedor. Sentí un temblor en mis manos. La incertidumbre era abrumadora. ¿Qué estaba pasando? Él se sobresaltó, su expresión pasó de la relajación a la inquietud en segundos. Su mirada me decía que no todo era lo que parecía. El aire se volvió denso, como si algo oscuro y peligroso estuviera acechando, y ahí estaba yo, en medio de ese miedo, con la cabeza llena de preguntas. ¿Por qué alguien llamaba así? ¿Qué secreto escondía él? Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y yo solo quería escapar. Sin embargo, esa noche ya estaba marcada para siempre en mi piel, y la revelación de su pasado traería consecuencias que nunca podría haber anticipado. No sabía que aquel primer beso, el primero que daba con tanto anhelo, podría ser el inicio de algo más aterrador, algo que cambiaría mi vida por completo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desinscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La oscuridad que nos envolvía se hacía tangible. Pude escuchar los ecos de los gritos resonando a través del pasillo y me di cuenta de que mi corazón latía desbocado, como si quisiera salir de mi pecho. Él, con sus ojos cada vez más inquietos, se movió rápidamente hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, la cerró y me miró fijamente. No salgas, dijo en un susurro firme, como si pudiera calmarme con su mirada. Pero no había nada en su voz que me hiciera sentir segura. En cambio, su tono contenía una advertencia. Mi mente, presa de pánico, no podía mantenerse quieta. Imaginaba lo peor. ¿Qué está pasando?, logré articular, tratando de controlar la ansiedad que amenazaba con desbordarse. Una sombra cruzó su rostro, revelando un torbellino de emociones. Sus manos temblaban levemente y su mirada se desvió hacia la ventana, como si la escena de la ciudad iluminada pudiera ofrecer alguna respuesta. Es complicado, respondió, como si cada palabra le costara. Pero no puedo permitir que te lastimen. Un escalofrío me recorrió. ¿Quería protegerme o estaba arrastrándome a un mundo desconocido y peligroso? En ese momento, sentí que la fragilidad de nuestra situación se apoderaba de mí. La idea de ser una víctima en esta historia me llenaba de desasosiego.
Podía ver algo que parecía ser la chispa de un conflicto antiguo reflejándose en sus ojos. Decidí optar por la valentía. Tuve una elección, y necesito que confíes en mí tanto como yo confío en ti. Él se acercó, y por un segundo, las sombras se desvanecieron. Era incapaz de dejar de mirar sus labios, recordando el momento en que finalmente había sido capaz de experimentar el roce de su piel contra la mía. Fue un rayo de esperanza, una conexión que me había empoderado. Sin embargo, la realidad seguía acechando, como un lobo disfrazado de cordero. Los gritos se habían intensificado. Retrocedí un paso, presa de un instinto de supervivencia que despertó en mí la necesidad de comprender la situación en su totalidad. Debo saber quién o qué está tras esto, dije con recelo determinación, porque no puedo quedarme aquí sin conocer la verdad. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos, como si mi valentía significara algo para él. Quizás incluso lo impresionaba. Pero antes de que pudiera responder, las luces comenzaron a parpadear, llenando la habitación con un juego de luces y sombras. Tienes razón, dijo, tomando una decisión evidente en su exterior. El tono de su voz se endureció. No podemos quedarnos aquí. Pero no puedes entrar en esto sin entender las implicaciones. En su rostro, noté una lucha interna. Podía sentirlo. Se trataba de un conflicto no solo exterior, sino de uno que lo consumía internamente. Me estaba invitando a ser parte de su mundo, pero a la vez, me estaba advirtiendo a gritos sobre el precipicio en el que se encontraba. ¿Estás involucrado en algo peligroso?, logré preguntar, aunque ya sabía la respuesta. La incertidumbre de sus ojos me decía que había caído en algo que iba más allá de un simple juego entre dos almas que se atraían. Tienes que estar dispuesta a aceptarlo, a pesar de cómo se sienta. Yo soy, pero el sonido de una puerta golpeándose interrumpió sus palabras. La habitación tembló, y un escalofrío recorrió mi espalda. El grito de mi nombre se estaba acercando y en él percibí una nueva urgencia. Sin pensarlo, giré los ojos hacia él. Necesitamos salir de aquí. Ahora, en ese instante, la chispa de conexión que habíamos creado estalló como fuegos artificiales. Cuando él tomó mi mano y comenzamos a correr hacia la salida, supe que esta decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. El destino de ambos dependía del camino que eligiéramos en ese momento. A medida que cruzábamos el umbral de la puerta, con el corazón latiendo rápidamente y el terror embriagando mi ser, no podía sacudirme la sensación de que lo peor aún estaba por venir. Mientras las sombras nos acechaban, una revelación inesperada me invadió. Un nuevo capítulo se abría, pero la sangre que había sido derramada a lo largo de este camino oscuro, inevitablemente, revelaría más secretos de los que jamás imaginé. Cada paso que dimos resonó como una declaración de guerra contra la oscuridad que nos rodeaba. Las luces del vestíbulo estaban apagadas, y el aire pesado se llenó de un silencio casi sepulcral. A un costado, las sombras parecían cobrar vida, deslizándose en la penumbra. No sabía hacia dónde corríamos, pero el pánico compartido nos impulsaba. Él tiró de mí hacia un pasillo lateral, donde una puerta de vidrio se mantenía entreabierta. Antes de cruzarla, me detuvo un instante. El poder de su mirada podía detener un huracán. Prométeme que harás lo que te diga. No me dejes. Aún hay tiempo, susurró, con la desesperación en su voz que nunca había notado antes. Asentí sin palabras, mi corazón se aceleraba, pero esa promesa se sentía correcta. En medio del caos, su presencia se había transformado en mi ancla. Al salir al aire fresco de la noche, un golpe de adrenalina me golpeó. La ciudad brillaba sobre nosotros, ajena a nuestro tormento. Pero la sensación de libertad que el aire frío prometía rápidamente se desvaneció, atrapada por la presión de lo que huyéramos. Los ecos de lo que dejábamos atrás se desvanecían lentamente, consumidos por la ansiedad que palpitaba en mi pecho. Con cada paso que dimos, la conexión entre nosotros se entrelazaba más profundamente, una red de emociones complejas que desafió la claridad de nuestros propósitos. Sentía que había algo más, un vínculo que se tejía en la oscuridad y que, ahora, enfrentábamos juntos. Llegamos a una pequeña plaza, iluminada por las luces de las farolas. Desde allí, se podía ver una sombra que se movía entre las hileras de edificios. Era como un monstruo acechando,
una presencia tangible que amenazaba con arrastrarnos de nuevo a la pesadilla que intentábamos escapar. Tenemos que llegar al coche, dijo él, con una firmeza que ocultaba su propia incertidumbre. Corremos hacia un sedán negro que esperaba en la acera. Él abrió la puerta del conductor y, antes de que pudiera entrar yo, su mano se posó en mi brazo. Es importante que lo entiendas, comenzó, su voz temblorosa aunque contenida, mientras su mirada se perdía en la distancia. Lo que está pasando no solo me involucra a mí. Hay más en esta historia de lo que piensas. Mis intestinos se retorcieron. ¿Qué más podría haber? Estábamos al borde del abismo y aún no tenía idea de cuán profundo era el hueco que estábamos a punto de explorar. Dime, exigí, tratando de mantener la calma mientras una sombra de nerviosismo surcaba nuestros rostros. No puedo ser parte de esto sin conocer toda la historia. El miedo en su mirada escurrió la valentía que había estado cultivando. Hay personas que están dispuestas a todo, y yo he cruzado líneas que nunca debí. Ya no estoy solo en esto. Te expongo a un peligro real, y no estoy seguro de cómo protegerte de lo que vendrá. Un frío gélido me invadió, mientras su confesión resonaba en el aire. El amor que sentía por él se vio amenazado por la idea de que mi mundo, en el que habían existido esperanza y pasión, estaba ahora entrelazado con un futuro incierto y posiblemente mortal. Continuó, su voz apenas un susurro, ¿lo que sientes por mí harás lo que sea necesario para mantenerte a salvo? Cerré los ojos, sintiendo el peso de su pregunta ahogarme, obligándome a decidir entre lo mucho que había entregado y el riesgo que significaba seguir. Mientras tomaba su mano, sentí el calor de su piel y el latido constante de un corazón que necesitaba tanto como el mío esta conexión. No puedo retroceder, dije finalmente, sintiendo que algo dentro de mí se atrincheraba. Te elijo a ti, sin otra palabra. Él capturó mi mano con decisión y entramos al vehículo. Justo cuando él encendió el motor, un grito desgarrador resonó a través de la noche, uno que jamás podría olvidar. La voz se hizo clara en mi mente mientras miraba por la ventana, un oscuro reflejo de las sombras que nos perseguían, era mi nombre. La voz nunca debería haber estado allí, no en este momento. El pánico se filtró en mi sistema como el veneno más peligroso. Con cada giro, con cada aceleración, la línea entre la esperanza y el horror se desdibujaría aún más. A medida que nos alejábamos y el destino se perfilaba ante nosotros, supe que tenía que elegir. La pregunta latía en mi mente, ¿conocía realmente a quién había decidido seguir? Las sombras se acercaban, y el camino que habíamos tomado se tornaba cada vez más oscuro. El coche se deslizó a través de la ciudad, cada giro rugiendo el eco de nuestros temores. La luz de las farolas se convertía en borrones de color mientras la velocidad nos arrojaba hacia un destino incierto. Yo apreté su mano con fuerza, a pesar de la maraña de dudas que giraban en mi mente. La oscuridad que había amenazado con atraparnos parecía inmergirse en el propio vehículo, envolviéndonos en una atmósfera de inquietante intimidad. ¿A dónde vamos?, pregunté, intentando mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado. La respuesta a mi pregunta quedó flotando en el aire, tan oscura y densa como las sombras que nos acechaban. A un lugar seguro, respondió él con determinación, aunque su voz carecía del aplomo que me habría gustado escuchar. La inseguridad temblaba en su pecho, igual que en el mío. Las calles parecían conocidas, pero cada esquina daba la sensación de que estábamos rodeados por un mundo que había cambiado. La sensación de aislamiento creció en el interior del vehículo, una burbuja tensa que nos separaba de la seguridad del resto de la ciudad. Tenía miedo de que podría pasar si hacíamos un giro equivocado o si alguien nos reconocía, pero la necesidad de su cercanía me mantenía apegada a la realidad. De repente, la tensión se cortó. Su mirada se volvió grave, como si finalmente hubiera decidido que debía revelarme algo importante. Giró un poco hacia mí, sus ojos intensos reflejando un miedo oculto que me hizo estremecer. Quiero que sepas que me he metido en algo que superó mis límites. Esto no es solo un juego, hay personas aquí que no se detendrán ante nada. No puedo garantizar tu seguridad, y eso me consume. Sus palabras pesaron en la cabina del coche como un bloque de hormigón. La intensidad de su confesión despertó un torbellino de emociones dentro de mí. A pesar de su advertencia, el amor que sentía por él parecía competir de manera inextinguible con la razón. La esperanza se deslizaba junto a la realidad,
una danza aterradora que pulsaba en mis venas. No puedes darme esto y luego intentar protegerme desentendiéndote, respondí, sintiendo que mi voz se quebraba, aunque no quería perder la dirección de nuestra conversación. Voy a estar aquí, pase lo que pase. Pero necesito saber en qué me estoy metiendo. Se quedó en silencio, como si pesara mis palabras antes de actuar. Podía ver cómo la tormenta de emociones giraba en su interior, el dilema entre el deseo de protegerme y la necesidad de ser honesto chocando con fuerza. La incertidumbre me traspasó, esta vulnerabilidad me unía a él de una manera que nunca hubiera imaginado. Finalmente, susurró, hay personas que creen que yo les debo algo, que pueden llevarme a donde no pienso ir. Se trata de una deuda, de algo que hice hace tiempo. No soy quien crees que soy, y no quiero que pagues el precio por mis errores. El aire se hizo denso, una niebla de miedo y traición. La conexión que había comenzado a tejerse se desnudaba a su vez, revelando un abismo de secretos que parecía destinado a separarnos. Pero antes de que el pánico se adueñara de mí, un pensamiento claro surgió, lo quería a su lado, con todas sus sombras incluidas. No me importa lo que hayas hecho. Lo que importa es lo que haremos juntos a partir de ahora, dije, apretando su mano con fuerza. Aunque la incertidumbre me azotaba, había una calma en mi interior, un conocimiento silencioso de que serías mucho más fuertes si enfrentábamos esta oscuridad como uno. Su mirada se encontró con la mía, y en esos momentos de silencio, el mundo exterior se desvaneció, dejándonos a nosotros dos en un remolino de emociones. Podía sentir cómo las piezas de nuestro rompecabezas empezaban a encajar, uniendo pasados estridentes y una visión incierta del futuro. Sin embargo, entonces, la pantalla del coche parpadeó en rojo, y la voz de un desconocido resonó a través del altavoz del GPS. Acciones peligrosas en curso, se recomienda tomar una ruta alternativa. Repito, acciones peligrosas en curso. La tensión de los momentos anteriores se multiplicó, y mi corazón se hundió. Él apretó el volante, su mirada chispeando con la resignación de la lucha que se avecinaba. Han encontrado nuestro rastro, tenemos que movernos. Todo lo que había construido en ese breve periodo de tiempo se tambaleaba al borde de caer. Mi voz tembló cuando pregunté, ¿dónde iremos? Él me miró, y en su mirada encontré el eco de nuestro destino compartido y la premura de lo que podía venir. Aún podemos ocultarnos, pero debemos ser rápidos y trabajar juntos. Tienes que confiar en mí. Aquel territorio inexplorado ante nosotros se extendía como las sombras que se cernían a nuestro alrededor, un camino sin mapas pero con promesas de redención. Entonces respiré hondo, absorbiendo su valentía aunque la duda persistiera en mi mente. El momento parecía eterno, un susurro de amor y miedo. Confío en ti, dije, con la voz fortalecida por la decisión de no desvanecerme en la oscuridad. Arrancó el coche, y mientras nos alejábamos, un eco resonó de nuevo, al igual que un eco en mi corazón. ¿Qué tan lejos llegaríamos antes de que las sombras volvieran a alcanzarnos? El coche se desvió por una carretera secundaria, con el sonido del motor retumbando en el silencio que nos envolvía. El paisaje nocturno se transformaba en un laberinto de sombras y luces intermitentes. Los árboles parecían inclinados, sus ramas alzadas como brazos en busca de algo que jamás podrían alcanzar. Mi mano seguía entrelazada con la suya, un vínculo que brillaba en medio de la penumbra. ¿Que si no son solo ellos? Pregunté, de pronto, el girar de mis pensamientos buscando la forma de derribar las murallas que se levantaban entre nosotros. Quizás sea más grande de lo que piensas. Quizás estés implicado en algo que involucre a muchos más. Él respiró hondo y su expresión se tornó densa, como si una decisión importante estuviera al borde de su conciencia. No quiero que esto te consuma. He hecho cosas de las que me arrepiento, de las que nunca me podré liberar. Cada movimiento que hacemos es un paso en un juego en el que no elegí participar. Las palabras se deslizaron entre nosotros como un río helado, deshaciendo la calidez que había comenzado a circular en aquel refugio improvisado. Deseaba conocer más, quería entender no solo la historia que lo había llevado hasta aquí, sino también la suya, porque su angustia me afectaba. Sentí el tirón en mi pecho, un llamado a unirme a su batalla, aunque eso significara adentrarnos en lo desconocido. ¿Que descubrieron? Insistí, la voz más firme, aferrándome a la idea de que solo abrazando todas sus verdades podríamos encontrar nuestro camino. Relajó los hombros, pero su mirada se desvió hacia la oscuridad fuera de la ventana, como si esperara que las sombras revelaran lo que había guardado.
Un golpe. Algo que creí conveniente. Eran solo negocios, pero ahora se ha torcido. Ellos no perdonan y yo estoy en la lista. No solo es mi vida, están dispuestos a hacer daño. Mis pensamientos agolpados luchaban por salir. Las palabras danzaban en mi mente, como luces intermitentes que ofrecían una vislumbre del caos que habíamos desatado. Pero todo esto me preocupaba cada vez menos, lo que de verdad temía era perderlo, esa chispa que me hacía sentir viva. Dime que podemos salir de esto, susurré, sintiendo como cada palabra cargaba con el peso de nuestras vidas. Tardó un momento, pero luego asintió. No será fácil, pero al menos tenemos tiempo. Si logramos llegar a un lugar seguro y encontrar a alguien en quien confiar, tal vez podamos deshacerlo. Su voz entrelazaba con la esperanza, y ese indicio de determinación encendió una luz en mi interior. Pero la luz era tenue, podía sentir que la amenaza nos acechaba desde todas partes. Era una danza precaria entre la valentía y el temor. Un repentino giro en la carretera hizo que mi cuerpo se encoja, pero en vez de temor, sentí su mano apretarse alrededor de la mía, aferrándose a la promesa de que no estábamos solos. ¿No encuentras eso emocionante?, dijo él con un atisbo de una sonrisa nerviosa, tratando de disipar la tensión. No pude evitar devolvérsela, incapaz de resistirme a la forma en que buscaba alegría entre la adversidad. Con un giro inesperado, su tono se tornó serio de nuevo. Pero hay algo más. Hay algo que nunca quise decirte. Lo que he hecho no es solo un error, me involucré con personas que, si no rectifico pronto, no solo se cruzarán en nuestro camino, sino que no dudarán en hacerte daño. El coche se detuvo de golpe en una estación de servicio solitaria. Las luces parpadeaban con una intermitencia familiar y desconcertante. El lugar parecía estar muerto, pero esa quietud era tan engañosa como la calma antes de una tormenta. Debemos entrar, dijo él, mirándome, y en sus ojos pude ver el reflejo de mi propia elección, el camino hacia la valentía, hacia el caos. La adrenalina rusó en mi interior. Este era, después de todo, nuestro momento. Mientras bajábamos del coche, una sensación de inquietud se deslizó por mi columna. La puerta del establecimiento chirriaba a medida que la abríamos, revelando estanterías polvorientas que parecían olvidadas. ¿Pero cuándo? Nuestras miradas se cruzaron, el eco de nuestras promesas resonó en aquel pequeño mundo desgastado. Fue entonces cuando lo vi, en la esquina más oscura, un hombre observaba. Sus ojos fijos como dagas. Y supe, instantáneamente, que no era de esos que perdonan. Ahora, más que nunca, el peso de nuestras decisiones cargaba sobre nosotros, pulsando como el latido acelerado de mi corazón. La oscuridad que habíamos temido no solo era un fantasma en el pasado, estaba aquí, en este momento, esperando nuestra reacción. ¿Seríamos suficiente uno para el otro frente a aquello que acechaba con ansias feroces? El hombre en la esquina se movió con una lentitud calculada, su mirada incisiva escaneando cada rincón del lugar, como si buscara algo o a alguien. Me estremecí al darme cuenta de que, aunque la estación de servicio parecía vacía, el aire vibraba con una tensión palpante. El instante se estiró, y el mundo exterior se desvaneció. Solo estábamos él y yo, rodeados por la promesa de un peligro que había llegado a reclamar lo que le pertenecía. ¿Lo conoces?, susurré, apenas levantando la voz. Supe que la respuesta podría cambiar el rumbo de nuestras vidas. Él movió la cabeza lentamente, su expresión endureciéndose, y se acercó un paso, bloqueando mi vista del hombre. No deberíamos estar aquí, dijo, su voz con un tono que me inquietó. Palpaba la realidad, la profundidad de su declaración resonando en mí como un eco distante. Antes de poder reaccionar, el hombre dio un paso adelante, su silueta emergiendo desde la penumbra como un depredador. No, no deberían, su voz se deslizó con una frialdad insidiosa, dejando una estela de helor en el aire. No era una pregunta, era una advertencia, una declaración de intenciones. El sudor comenzó a formarse en mi frente, la ansiedad me atrapaba como un veneno. A pesar de todo, no podía evitar que la adrenalina me empujara hacia adelante. La única respuesta que se me ocurría era protegerlo. Con un movimiento que no comprendía completamente, apreté su mano, desafiando el miedo que amenazaba con desbordarnos. ¿Qué quieres?, preguntó él, la determinación brotando en cada palabra mientras se interponía frente a mí.
Un escudo humano ante lo desconocido, el hombre esbozó una sonrisa, y era tan fría como la plata. Lo que quiero, amigo, es lo que te pertenece. Me han dicho que tienes algo que ya no te pertenece. Sentí un nudo en mi estómago al comprender la implicación, no se refería a un objeto, sino a algo mucho más profundo. Luché por mantener mi cuerpo en calma mientras trataba de conectar con la realidad. Este era el mundo que él había creado, uno del que ahora estábamos irremediablemente involucrados. Tú no entiendes, dijo él, músculos tensos, su mirada un desafío a los ojos del extraño. No me interesa lo que buscan. Estoy dispuesto a luchar por lo que es mío, pero aquella ladera de valentía que encarnaba también traía consigo las sombras del pasado. Mi corazón se ajustó al ritmo de la inminente tormenta, y un sentimiento aplastante de inseguridad recorrió mi ser. Nos sosteníamos el uno al otro, pero ¿sería suficiente para enfrentar a este hombre? La risa burlona del extraño se deslizó entre nosotros, como un rasguño afilado en la piel. Te admiro, chico, pero te estás metiendo en un lío del que no puedes escapar. Mira a tu alrededor, dijo, gesticulando hacia la estación en la que estábamos. Este es solo el comienzo. De pronto, un destello de movimiento capturó mi atención. 4 figuras emergieron de la nada, fluyendo como sombras en el umbral de la puerta. Su presencia era inconfundible, eran una amenaza tangible, como lobos preparados para atacar. El control se desmoronó alrededor de nosotros, mi mente luchaba por encontrar una salida, una forma de escapar de este laberinto que había empezado a formar parte de nuestra vida. Aprovechando un momento de distracción, apreté su mano con más fervor, sintiendo la inquietud intensificarse entre nosotros. ¿Qué hacemos?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. La respuesta que buscaba quedó atrapada en la bruma de la incertidumbre, y en un instante eterno, comprendí que el camino que habíamos comenzado a recorrer era estrecho y lleno de peligros. La elección estaba clara, luchar o rendirnos. Entonces, en medio de la confusión, vi un destello en sus ojos, una determinación renovada. Con un movimiento decidido, se giró hacia mí, su mirada fija, y su expresión se suavizó por un instante. Confía en mí, y antes de que pudiera contestar, gritó, corre, y, aferrándome de su mano, nos lanzamos hacia la salida, el caos estallando tras nosotros. Las luces de la estación se convirtieron en meras estelas en nuestras mentes mientras atravesábamos la puerta como si saltáramos de un mundo conocido al abismo. Pero el eco de sus palabras seguía resonando. ¿Por cuánto tiempo podríamos huir de las sombras que habíamos creado? La esperanza y la incertidumbre nos acompañaban, como dos lados de una misma moneda. Mi corazón se aceleraba no solo por el miedo, sino por un latido de algo que aún perduraba entre nosotros, la fuerza de lo que realmente compartíamos. Y mientras cruzábamos la carpa del peligro y nos adentrábamos más en la oscuridad, supe que, aunque estábamos acorralados por un horror inminente, también estábamos al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. La noche nos envolvió como un manto negro, y el aire frío calaba en nuestra piel mientras corríamos sin rumbo. Mis pasos apenas seguían a los de él, pero aferrarme a su mano me daba una extraña sensación de seguridad. No sabía hacia dónde nos dirigíamos, pero el instinto primario de supervivencia nos guiaba con una claridad aterradora. Mientras nos adentrábamos en unas calles desiertas, los ecos de nuestra huida golpeaban las paredes vacías. La ansiedad se transformaba en un torbellino de pensamientos. ¿Qué había hecho que un encuentro trivial se convirtiera en este caos? ¿Qué biografía ocultaba el hombre que corría a mi lado con tanta determinación? Su mano era fuerte, decidida, y eso me infundía un ánimo que no sabía que poseía. ¿Dónde estamos?, pregunté, casi temiendo la respuesta, pero necesitaba escuchar su voz. Él se detuvo, su respiración entrecortada pero su mirada fija en el horizonte. A punto de responder, frunció el ceño al percibir algo en el aire. Debemos seguir moviéndonos. No podemos quedarnos aquí. Lo seguí, pero no podía evitar que la incertidumbre se adhiriera a mí como un sudor frío. Cada sombra que se cruzaba en nuestro camino parecía cobrar vida, convirtiéndose en una manifestación de nuestros miedos compartidos. La persecución había comenzado, pero no solo de cuerpos, sino de algo más profundo, un recuerdo que acechaba en nuestras mentes. Cuando llegamos a un pequeño callejón entre edificios, él se detuvo, girándose para enfrentarme. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave, pero cargada de preocupación. No lo sé.
Permanecí en silencio un momento, buscando la manera de articular la tormenta de emociones. Siento que no solo huimos de alguien, sino de lo que estamos dejando atrás. El brillo de su mirada se intensificó y, por un instante, el miedo se desvaneció, dejando al descubierto un vínculo frágil pero real entre nosotros. No podemos permitir que nos atrapen. Te prometo que haré todo lo posible por protegerte. Las palabras flotaron entre nosotros, como un juramento tácito. Pero también sentí la presión de la verdad. Sabíamos que lo que nos perseguía no era solo un hombre y sus cómplices. Era un remanente de nuestras decisiones pasadas, de la vida que habíamos dejado atrás. Sentía que, por primera vez, él y yo estábamos expuestos a la vulnerabilidad que trae el reconocimiento del amor. Sin embargo, una risita burlona resonó en mi mente, cuestionando la posibilidad de que el amor pudiera nacer en tal desamparo. Pero lo que más me dolía era la idea de que quizás él no era solo mi protector, sino también alguien que había llegado a representar mi mayor temor. La posibilidad de perderlo ante la oscuridad, ¿y si no podemos escapar?, pregunté, dejando que el eco de mi voz nos sorprendiera por un momento. Él se acercó, abrazándome de manera protectora. Pude sentir su calidez, el latido de su corazón acelerado resonando contra mi pecho. No voy a dejar que eso pase. Lentamente, separó su rostro del mío. Te necesito tanto como tú a mí. En sus ojos vi el reflejo de un futuro incierto, lleno de desafíos, pero también lleno de la promesa de un lazo que se estaba forjando en medio de la tormenta. Estábamos entrelazados en algo más que la pura supervivencia. Era un deseo de luchar juntos, de enfrentar lo que nos deparara el destino. De repente, el sonido de pasos resonó a lo lejos, rompiendo nuestro momento. Era como un grito desgarrador que recordaba que existían fuerzas mucho mayores afuera. El tiempo se había vuelto contra nosotros y las sombras estaban más cerca. Tenemos que movernos, dijo, virando hacia la salida del callejón. Pero antes de que pudiera dar otro paso, su mirada se oscureció. Detente, la advertencia llegó en un susurro, pero el miedo en su voz no dejaba lugar a dudas. Ante nosotros, una figura emergió, plantada en la salida del callejón. Era él, el extraño de la estación de servicio, con una expresión de triunfo que heló mi sangre. A su lado, los hombres que habíamos visto antes flanqueaban la salida, y el espacio se encogía de una manera agonizante. Estábamos atrapados, en un instante. Todas las promesas se hicieron eco en el aire. La lucha no solo era por nuestras vidas, sino también por la conexión que había empezado a brotar entre nosotros. Sin embargo, estaba a punto de estallar una nueva realidad, una revelación que podría desmoronar todo lo que habíamos comenzado a construir. Y en ese último segundo, comprendí que quizás esto no era solo una prueba de amor, sino un destino irremediable que habíamos tejido nosotros mismos, tanto con esperanza como con miedo. Nuestro futuro juntos pendía de un hilo, y justo antes de que algo irreversible ocurriera, la sombra de la verdad se abalanzó sobre nosotros. La figura ante nosotros, con una sonrisa desenfrenada, se acercó lentamente, como si disfrutara del juego. En su mirada había una mezcla de previsión y cólera, componentes de una tormenta emocional que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Mis pensamientos se desvanecieron, dejando solo un vacío helado que se extendía desde mi pecho hasta las puntas de mis dedos. Estaba atrapada, no solo físicamente, sino emocionalmente, ahora que, susurré, incapaz de quitar mis ojos de él, el desconocido que había sacudido mi mundo y que ahora había vuelto, más amenazador que nunca. Sentí su mano apretar la mía con una fuerza renovada, un gesto que me ofrecía consuelo, aunque el miedo se ahuecaba en mi interior. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y en esa suspensión, en cierto modo procuré aferrarme a las palabras que había compartido antes. Estaba en un abismo profundo, y la luz de su promesa de protección se convertía en un faro tenue, luchando contra la oscuridad que se cernía sobre nosotros. ¿Qué quieren de nosotros?, gritó él, su voz resonando en el callejón estrecho, buscando respuesta, buscando una forma de desafiar el destino que se nos venía encima. El extraño se detuvo a pocos pasos de nosotros, sus ojos chispeantes iluminados por una intensidad casi adictiva. Lo que quiero, querido amigo, es que me expliquen por qué han estado tan escurridizos. No es muy común que una dama decida poner en jaque a un hombre como yo.
El desafío en su tono se mezcló con una burla inconfundible, y esas palabras, aunque provocadoras, también despertaron una mezcla de rabia y desesperación en mí. Ella, la dama con la que el mundo parecía irreal, estaba atrapada en la telaraña de algo mucho más grande que su propia existencia. No tengo nada que ver contigo, respondí, con la voz temblando entre la ira y el miedo. Mis palabras se sentían vacías, como un intento fallido de cambiar el rumbo de una tormenta inevitable. Nada que ver. Él se inclinó hacia adelante, la risa en sus labios transformándose en un juego peligroso. Oh, querida, ¿no ves? Eres parte de esto ya. Y parece que él también. Apreté la mano de mi compañero, sintiendo su calor invadiendo mi ansiedad, pero era un calor que pronto podría transformarse en algo más peligroso. En su mirada encontré una determinación notable, por encima del temor que también lo invadía. La realidad de que éramos el centro de una maraña de problemas y conflictos que no habíamos elegido me golpeó con la fuerza de un tren. No podemos quedarnos aquí, dijo él con firmeza, su voz alterada apenas cubriendo la confusión que se cernía sobre nosotros. En sus ojos había fuego, pero también, comprendí, había miedo. Miedo a perderme, miedo a no poder cumplir su promesa. En un instante, el extraño extendió su mano, apuntando con un dedo acusador hacia nosotros. No pienses que lo has visto todo. Las sombras no son más que un juego mientras se sigan pullando las cuerdas de esta compleja pantomima. En cualquier momento, podrían tomarlo todo. Y tú, preciosa, sabes lo que eso podría significar. La urgencia en sus palabras provocó un escalofrío en mí, y el eco de una pregunta se deslizó entre los rincones de mi mente. ¿Realmente estaba lista para abrirme a la posibilidad del amor en medio de tal caos? La sempoladía me paralizó. Sin embargo, no había lugar para el titubeo. El desconocido comenzó su avance y, por un instante, todo se volvió un torbellino de impulsos. La vida era efímera y quebradiza, y en mis entrañas comenzó a florecer una idea repentina. Quizás esta fue la oportunidad que necesitábamos, algo que desafiaría nuestras limitaciones, algo para lo que habíamos venido, una revelación. Estoy lista, dije de repente, sorprendiendo no solo a él sino también a mí misma. Y en ese momento, no solo me declaré lista para enfrentar lo desconocido, sino que tomé la rienda de mi destino, con la mano aún entrelazada a la suya. Sentí que la conexión se hacía más fuerte, cada latido sincronizándose con la adrenalina que bombardeaba nuestras venas. El camino se encontraba frente a nosotros, y aunque los ecos del peligro eran abrumadores, la luz de nuestra conexión brillaba intensamente. Corremos juntos, sí, le dije, mi voz firme a pesar de la traición de mi corazón. Él asintió, y en sus ojos vi no solo el miedo somnoliento de un guerrero sino también la chispa del amor naciente, una nueva llamarada lista para consumir lo que teníamos por delante. Como con una coreografía no ensayada, comenzamos a movernos, esquivando al extraño y a sus cómplices. La noche se convirtió en nuestro aliado, ocultando nuestras siluetas mientras nos sumergíamos en la oscuridad. Sin embargo, un grito resonó detrás de nosotros, y giramos, encontrando un nuevo desafío. La partida estaba lejos de concluir, pero ahora, empecé a creer en la capacidad de levantarnos, no solo para sobrevivir, sino para descubrir lo que realmente significaba estar vivos. Me aferré a esa posibilidad, y en la bruma de lo desconocido, estaba preparada para enfrentarme al destino, al amor y a la verdad que jamás imaginé tener que pelear. El conflicto ardía, y con cada paso que dábamos, la sombra de nuestra historia se tejía más profundamente. A cada giro, a cada respiro, estábamos más enredados en un juego que parecía nunca haber terminado. Pero una nueva revelación resurgió entre nosotros, dejando claro que nuestra lucha por la libertad no haría más que intensificarse, guiándonos hacia un destino que se tambaleaba al borde de nuestra comprensión. Estábamos en movimiento, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable que me hizo dudar. Cada paso resonaba como un eco de la incertidumbre, enturbiando la luz que la conexión entre nosotros había creado. ¿Era esta la fortaleza que había buscado, o simplemente un juego para engañar mis miedos más profundos? La combinación de adrenalina y amor incipiente me empujaba a seguir adelante, pero también avivaba la amenaza que se cernía sobre nuestros hombros. Mientras corríamos, mis pensamientos revoloteaban en torno a lo que nos esperaba.
La imagen del extraño acechando tras nosotros, su sonrisa burlona aún resonando en mi mente, se convertiría en un monstruo al que temer. Pero, al mirar a mi lado, vi la firmeza en los ojos de mi compañero, y su presencia se asemejaba a un ancla en medio de la tempestad. Estamos en esto juntos, me dijo él, como si pudiera captar el vaivén de mis emociones, y en su voz encontré la certeza que necesitaba para seguir. Justo cuando el callejón se abría a una avenida más amplia, el sonido de pasos apresurados resonó detrás de nosotros. Me giré rápidamente, el corazón latiendo con fuerza, dándome cuenta de que no tendríamos mucho tiempo antes de que el extraño y su grupo nos alcanzaran. La realidad de que no solo nuestros cuerpos estaban corriendo, sino que nuestras acciones estaban afectando algo mucho más grande, se hizo evidente. Cuando llegamos a la esquina, nos encontramos con un grupo de personas que parecía disfrutar de la noche, ajenas al peligro que llevábamos con nosotros. La imagen de rostros alegres me chocó, como si en el contraste de la felicidad ajena me recordaran lo que estaba en juego. Miré a mi compañero, y un impulso inminente recorrió mi cuerpo, y sí, musité, apenas vocalizando mi idea, pero él sabía a dónde quería llegar. En su mirada vi la comprensión de un plan audaz pero arriesgado. Usaremos la multitud como escudo. Su voz era decidida, confiada. No necesitábamos discutir más, era nuestra única oportunidad. Nos adentramos en el bullicio, intentando perder nuestra identidad en la multitud ruidosa. Las risas y las conversaciones se entrelazaban en una melodía caótica que aliviaba un poco la presión en mi pecho. Pero, en ese clima de alegría, una pregunta persistía: ¿seríamos capaces de dejar atrás a quien nos acechaba? Me sentía dividida entre la necesidad de sentirme libre y la nube oscura que acechaba en cada etapa de nuestra huida. Pero un momento de claridad se apoderó de mí. La conexión que compartía con él no era solo una respuesta a la presión que enfrentábamos, sino un nuevo tipo de aliado en la lucha por mi independencia. Sin embargo, antes que pudiera asentar esa revelación, sentí una mano dura en mi brazo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras me giraba, y mi corazón se hundió al ver al extraño, en toda su barbarie desafiante, tirando de mí hacia el lateral. «¿Creías que podrías escabullirte tan fácilmente?», dijo con un tono casi juguetón, como si este fuera solo un juego macabro para él. La tensión se convirtió en un lazo que se apretaba alrededor de mi garganta. Mi compañero reaccionó inmediatamente, sus ojos brillando con determinación y un ligero destello de ira que nunca había visto antes. Se interpuso entre nosotros, extendiendo la mano para liberar mi brazo de su agarre. «Déjala en paz», exclamó con ferocidad, y aunque su valentía me reconfortó, también alimentó el miedo hacia el próximo paso de este juego. El extraño sonrió, pero no era la sonrisa seductora que había visto anteriormente, era un rictus que prometía conflicto. «¿Qué hacer ahora, campeón? Te aconsejaría que te alejes. Ya has perdido el tiempo suficiente jugando en un terreno que no te pertenece». Mientras sus palabras resonaban en el aire, sentí una oleada de desesperación en mi interior. La pregunta que había asomado a mi mente antes regresó con más urgencia: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a ir por la libertad? La idea de rendirme, de entregarlo todo a este extraño, me resultaba repugnante. Pero ¿podía realmente cumplir con lo que mi corazón anhelaba y al mismo tiempo proteger lo que había comenzado a florecer esta noche? En un instante desgarrador, comprendí que la única manera de salir de este enredo era enfrentar mis propios demonios. Apreté los dientes, tomando una decisión que resonaba no solo por mí, sino también por la conexión que había empezado a formar con mi compañero. «¿Sabes qué?», dije, desafiando la tensión en el aire. «No soy parte de tu juego. Y, si me quieres, primero tendrás que atreverte a llevarme». Con cada palabra que pronunciaba, sentí que las cadenas de mi propio miedo se certaban. No sabíamos cómo, pero encontraríamos la forma de entrelazarnos en un desafío que apuntara a quienes nos intentaban arrinconar. La noche aún no había terminado, pero podía sentir que una nueva etapa había comenzado. No se trataba solo de escapar, era una oportunidad para dejar en claro que, aunque temía lo desconocido, iba a luchar por el amor, por la libertad y por un futuro donde pudiera ser quien realmente soy. En medio de esa decisión, un segundo grito se alzó en la oscuridad, revelando que el conflicto era solo el comienzo de algo mucho más complicado. Las luces de la ciudad se convirtieron en testigos de lo que estaba por venir, y apropiándome de mi valentía,
abrí la puerta a una lucha que resonaría más allá de aquel callejón. La pregunta ya no era si podría enfrentar lo que venía, había aceptado lo que era, y con cada latido más fuerte, la realidad se abría ante mí, desafiando el destino que alguna vez temí. Mis piernas estaban cansadas y mi corazón latía desbocado, pero la determinación se enroscaba alrededor de mi pecho como un fuego inextinguible. Corríamos por calles solitarias, formas borrosas deslizándose en la distancia mientras la tensión se asentaba entre nosotros, como un tercer pasajero oculto en el fondo del coche que desglosaba nuestras emociones. La esperanza y el miedo bailaban su danza en mi mente, cada paso hacia adelante marcando el compromiso que habíamos hecho de enfrentar lo desconocido juntos. Finalmente, llegamos a un parque, donde la luz de las farolas jugaba con las hojas, creando sombras que se morfoseaban. Aquí no nos encontrarán, susurró él, arrastrándome hacia un banco. La cercanía de su cuerpo me dio un respiro, un pequeño refugio del caos que nos perseguía. Pero en el fondo de mi mente, las palabras del extraño resonaban como un eco perturbador. Sabía que la tormenta seguía acechando en las sombras. Me giré hacia él, sintiendo el peso de lo que aún nos ataba a este juego. Quiero saber la verdad, dije, mi voz firme, aunque por dentro temblaba. Sobre todo lo que hiciste, quién eres realmente, me mira en silencio, palabras atoradas en su garganta. Sus ojos, profundos y confusos, parecían buscar un lugar donde anclarse. No eres solo una víctima de esto, empezó al fin, su voz suave y cargada de angustia. Te metiste en mi vida, pero no puedes ignorar que mi pasado es más oscuro de lo que imaginas, quizás, dije, sintiendo el cálido roce de su mano entrelazada en la mía. Pero también tengo derecho a decidir por mí misma cómo enfrentar esto. Estoy aquí porque te elijo. Las palabras le costaron a mi corazón, pero una necesidad de reclamación brotaba desde lo más hondo, luchó por contener las emociones, pero en su mirada vi la batalla interna. Cuando conocí a esas personas, nunca pensé que me llevarían a ti. Era un juego de poder que creí controlado, pero esto se ha convertido en algo que no puedo manejar. Las palabras me golpearon con una fuerza inusitada, y entendí. Era un hombre hecho de decisiones, y, sin embargo, no quería permitir que su pasado fuera el dueño de su futuro. Resentía la sombra de las decisiones que había tomado, pero también veía en sus ojos el deseo de expiar esos errores. No puedo permitir que tu destino se defina por lo que otros decidan por ti, contesté, el peso de la verdad fluyendo de mis labios. Tú no debes arrojarte por el abismo por ellos. De repente, se levantó, frustración y terror escurriéndose en cada movimiento. ¿Lo entiendes? No se trata solo de mí. Hay más en juego. Ellos no se detendrán. La deuda que tengo es peligrosa. Y en ese momento, el giro inesperado nos impactó como un trueno en medio de la calma. La sombra de su pasado se extendía ante nosotros, oscura como una tormenta implacable, pero ¿y si había un camino para redimirse? Un camino que no condujera a la rendición, sino al renacer, lo llamé, poniendo la mano sobre su brazo. ¿Y si nos unimos? Pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. Tú tienes lucha, yo tengo valor. Podríamos pelear juntos. Quizás no lo veas ahora, pero hay más en nosotros. En medio de este caos, la conexión es nuestra mayor fortaleza. Su mirada me atravesó, como si despertara un nuevo fulgor. No sé si eso es suficiente, su tono tonificaba tanto la duda como la esperanza. No podemos permitir que nuestras sombras nos definan, insistí. Si vamos a enfrentarnos a este monstruo, deberá ser como un equipo. Permíteme ser tu luz. Permíteme luchar juntos, por lo que somos y por lo que queremos. Él vaciló, su expresión radicalmente transformándose, y finalmente se acercó. La luz amarillenta de la farola nos envolvió, y vi la disolución de la pena que había nublado sus ojos. Capturé su mirada, ambos anclándonos a una verdad compartida. Tienes razón, dijo, su voz ahora más sólida. No puedo dejar que el miedo me controle. Quiero luchar contigo, por nosotros. El mar de posibilidades en mi interior se agitaba como un fresco amanecer. En un instante, nuestras manos se apretaron con fervor. Y una chispa encendió entre nosotros, el despiadado deseo de no solo sobrevivir, sino de abrazar la vida, y todo lo que significaba en su terrorífica belleza.
con determinación, giré hacia el camino y lo vi tomar aire profundo, dejando ir los ecos del pasado que aún lo perseguían. Vamos, dije. Hay un camino por delante, uno lleno de decisiones y luchas, pero también de luz. Aún podemos cambiar nuestra historia. En ese momento supe, se había desatado una fuerza entre nosotros, empujándonos hacia adelante. La oscuridad podría intentar atraparnos, pero no nos quedaría más opción que abrir camino a la luz. Lo que había comenzado como una envoltura de miedo, ahora destellaba con el latido de la verdad. Mientras caminábamos juntos, cada paso simbolizaba una nueva decisión, una lucha por lo que deseábamos, y por el amor que florecía en medio de la tormenta. Así dejamos atrás las sombras que algún día nos atormentaron. Enfrentamos todo lo que vendría, desde la promesa de lo desconocido hasta la verdad en nuestras almas. Con cada paso, la historia se reescribía, y en la expansión de nuestras fuerzas conjuntas, encontré paz, y una vez más, en medio de la bruma, comprendí que el amor no solo significa aceptar al otro, sino el compromiso inquebrantable de luchar por lo que juntos representamos. Así nos lanzamos a la noche, todavía temerosos, pero firmemente decididos a enfrentarnos todo. La ciudad brillaba a nuestro alrededor, un canto a lo que somos y lo que aún no hemos conquistado. La aventura acababa de comenzar, y mientras nos alejábamos, sentí, por primera vez, que nada podría frenar el poder de dos personas decididas a encontrar su propio camino. Y en ese instante, entendí con certeza, que el verdadero amor también significa estar listos para luchar por la libertad. Sin mirar atrás, solo hacia adelante, al encuentro de lo que un día fuimos y lo que podríamos ser, porque al final, la mayor lección fue que si amamos verdaderamente, también tenemos el coraje de enfrentarnos a lo que se nos presente, creando nuestra propia historia en las brasas de la lucha, donde los corazones se encuentran y nunca más se rompen.